Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me podés encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo cuentos góticos de Francisco Tario. Los cuentos que les traigo el día de hoy encajan perfectamente en los cuentos de terror góticos de fantasmas. Por acá te voy a dejar una lista dedicada a los cuentos góticos y a los cuentos victorianos de fantasmas. Es un tema que a mí me encanta, me fascinan los cuentos góticos de fantasmas. Y el autor que les traigo el día de hoy no es muy reconocido, pero es muy bueno, y deberían conocerlo, porque escribe de una manera sencilla y bastante aterradora. Se trata de Francisco Tario, que a veces utilizaba el seudónimo de Francisco Pálaez. Nació en la Ciudad de México el 9 de diciembre de 1911 y falleció en España, más precisamente en Madrid, por problemas cardíacos a la edad de 66 años, el 30 de diciembre de 1977. Tario es considerado un autor marginal, por no haber formado parte de ninguna corriente literaria, y tampoco se integró a ningún grupo literario. Fue desconocido durante muchos años, hasta que comenzó a cultivar el cuento, la novela y el teatro. Fue comparado en muchas ocasiones con Rulfo por ese mundo tan personal que inventó para sus escritos, así como las características que le da a los personajes. Los temas que él desarrolla abarcan la limitación sensorial del hombre para percibir la vastedad del mundo que lo rodea, pero sin perder de vista ese sentido del humor, lo insólito, lo extravagante y lo grotesco. Hace que se aleje de otros autores tradicionales del momento. Es considerado precursor de la narrativa fantástica mexicana, de los años 50. La mayoría de los cuentos que hablan de la noche se habla a objetos, animales, para contar su propio punto de vista. Cuando trata de seres humanos, son enajenados, que están al borde de la locura, o quizás al borde de la muerte, o en la propia muerte. En ocasiones son fantasmas que ignoran que están muertos. Tario desarrolló varios intereses. Entre ellos fue portero de fútbol, astrónomo y pianista. Publicó la novela Aquí abajo en el 1943 y el libro de los cuentos de la noche en 1943 también. De forma póstuma fueron editadas sus novelas Jardín secreto en el 1993 y las piezas teatrales El caballo asesinado en el 1968. Pueden encontrarse hoy en día los cuentos completos en 2 volúmenes. Hoy les traigo algunos de los cuentos específicos que claramente se enmarcan dentro de los cuentos góticos de fantasmas. Las descripciones que Tario utiliza están muy bien desarrolladas con un léxico sencillo y llamativo. Por acá te voy a dejar para que escuches el audiolibro. Es un cuento, pero es largo, entonces pasa a ser un audiolibro dentro de lo que es este canal, que se llama La noche de Margaret Rose, que es considerado uno de sus cuentos de fantasmas más aterradores. Yo lo había estado recomendando en la pestaña de comunidad, donde suelo recomendar cuentos o novelas, y este fue uno de los cuentos que recomendé, y les pregunté si quería que lo leyera, entonces lo leí y por acá se los voy a estar dejando. Su libro La noche, publicado en el 1943, como te estaba contando, utiliza los modelos literarios de su época, adopta un estilo de la novela gótica europea, parte de la poética para crear un mundo propio. Fue una de las cosas que a mí más me gustó de este autor, y es la manera que tiene de hacer poesía de las descripciones de la noche, de los lugares que van recorriendo sus personajes. Utiliza la ironía y el desencanto,
Vamos a hablar de los cuentos góticos fantásticos y de fantasmas, que son, por ejemplo, La noche de los 50 libros, La noche de Margaret Rose y La noche de la Valse, o La noche de la Valse en español. Estos 3 cuentos, quizás otros también, pero en específico estos 3 cuentos, se enmarcan tranquilamente como el subgénero gótico de fantasmas, así con un estilo europeo muy tradicional, muy parecido a los cuentos victorianos de fantasmas. Si te gusta esta literatura, estos 3 cuentos los tenés que leer porque son buenísimos. Se enmarcan en el subgénero porque abarca lo nocturno, los espacios aislados, bosques, castillos, casonas, sótanos y catacumbas, objetos singulares, y los personajes fantasmagóricos son una especie de héroes sombríos, en ocasiones son antisociales. Estos espectrales personajes de este gran autor reflejan los recovecos, la vida humana, así como lo absurdo y la existencia. La mayoría de los autores que abarcan o sienten una atracción hacia la muerte, a mí me fascinan. Es uno de mis temas favoritos. De hecho, tengo escritos sobre la muerte, de diferentes formas. Vamos a un fragmento muy cortito de su cuento La noche del buque náufrago. Cuando caí al fondo, escuché el canto triunfal de los buques muertos, y me eché a dormir así, un poco fatigado, otro poco orgulloso, pensando con angustia en esos muelles infames, donde los barcos decrépitos se retuercen vencidos, cobardes, enfermos. Como ven, el lenguaje que utiliza en este pequeño fragmento es muy poético y fantasmal. Jorge Luis Borges y Bioy Casares utilizaron algunos de los cuentos de Tario en la antología Cuentos Fantásticos. Gabriel García Márquez afirmó una vez que el relato de Tario, La noche de Margaret Rose, era uno de los mejores del siglo XX. Utiliza, como te contaba, una poética y una lógica en sus escritos que son realmente maravillosos y no te vas a arrepentir de leerlos. Lo que a mí más me llamó la atención y más me gustó de este autor fue la poética que utiliza. Tiene varios libros publicados, pero quería centrarme en sus cuentos góticos fantasmales porque son recomendables. Su prosa, su poesía, siempre fue inspirada hacia lo nocturno. Esto hace que cuando leas uno de sus cuentos quedes completamente hechizado y continúes leyendo a este gran autor. Les comparto un breve fragmento de La noche de Margaret Rose, que dice lo siguiente. Margaret Rose. Cierro los ojos, con objeto de acoplar bien sus rasgos fisonómicos, y en cambio evoco intempestivamente un ademán suyo. Olvido por completo aquel de extender su mano fina y blanca hacia una pieza de ajedrez, tocarla después por la punta y hacerla al fin deslizarse sobre el tablero con un movimiento raudalmente misterioso. Margaret Rose, singular y extraña criatura, siempre vestida de verde, a quien veo ahora reclinada contra un árbol, exhausta, sofocada por el tórrido sol italiano, observando cuanto la rodea con una expresión peculiar de insensibilidad o desconfianza. Margaret Rose, Margaret Rose. Hay que reconocer que Francisco Tario nos dejó unos increíbles relatos, y muchos de ellos pueden enmarcarse claramente en la literatura de fantasmas. Como un dato curioso, te cuento que este autor era vecino de Octavio Paz, y dicen que tenían largas conversaciones en el patio trasero. Su libro La noche se destaca por tener un estilo fluido. La voz narradora habla directamente en presente. En su libro La noche, claramente, cada cuento o cada relato es independiente
Lo más maravilloso de estos cuentos es que transcurren durante toda la noche y eso se percibe en la historia. Te das cuenta de cuándo comienza la noche y de cuándo finaliza la noche. Eso es una de las cosas mejores para destacar de este libro extraño y maravilloso. Para disfrutar plenamente de estos relatos, no hay que olvidar tener presente lo que implica la noche. Cuando hablamos de la noche se nos viene enseguida a la cabeza el sueño y las pesadillas. Está muy presente en estos relatos lo onírico, y al estar bastante ligado a esto, claramente los personajes pueden ser inanimados, pueden ser animales. La noche también puede ser una metáfora de la oscuridad, el frío, las tinieblas, la enfermedad y la muerte. La noche de la gallina, por ejemplo, que es uno de los relatos que pertenece a este libro de Tario, nos da una visión crítica del ser humano, con una perspectiva fatalista. La noche del buque náufrago nos lleva a una desmedida sed de venganza contra el ser humano. La noche del traje gris es la historia de un enorme amor por la vida. La noche de Margaret Rose, que ya te estuve hablando de este maravilloso cuento, que lo puedes escuchar en este canal, se percibe lo frustrante y la capacidad para vivir la vida con plenitud. En cada uno de los relatos de este libro podemos observar el mensaje de Francisco Tario, así como una especie de transformación personal. Y cabe señalar que todos estos relatos unen lo extraño, lo onírico, lo fantástico, lo fantasmal y la oscuridad. Son las herramientas que utiliza para denunciar según sus perspectivas las miserias de este mundo cotidiano y de lo material. Así, en la oscuridad de la noche, se revelan las realidades y las verdades y los conocimientos de aquellas situaciones que a veces conviene mantener los ojos cerrados. Espero que les haya gustado este informe sobre los cuentos góticos de Francisco Tario, 100% recomendable. Por acá te voy a estar dejando la lista que estoy creando de cuentos góticos y cuentos victorianos. Y como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que pueda seguir subiendo contenido y de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.